Constanza Caffarelli. Un análisis de la actualidad política nacional y sus protagonistas. Un poco de insatisfacción. FM 90.1. Minutos faltan para llegar a las 11. Como estábamos escuchando recién, se sube al colectivo con su columna de política nacional, Constanza Caffarelli. Muy buenos días, Constanza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Buen día para todos quienes escuchan. Sí, para toda acá la audiencia de Red Universidad. Bueno, esta semana estuvo movidita, así que para hablar de política nacional hay mucha data, mucha información, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones, ¿no? Sí, tuvimos un venimos de días de fines de semana previos donde ha habido elecciones en provincias, pero este fin de semana, el domingo, hubo elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elección de legisladores, sí. Uno podría pensar, bueno, una elección local, ¿qué relevancia puede tener? Bueno, tiene relevancia por los resultados y también por las implicancias que esos resultados pueden tener, ¿no? Sabemos que Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, fue candidato, cabeza de lista, entre los legisladores de La Libertad Avanza, y resultó primero con 30% de los votos. En segundo lugar quedó Leandro Santoro con 27,4, un número aproximado. Sí. Dentro del espacio es ahora Buenos Aires, digamos que es el espacio del peronismo y de todos aquellos sectores cercanos al peronismo. En tercer lugar quedó el PRO, muy lejos, con un 15%, sí. Y en cuarto lugar un viejo conocido que regresa, que es Horacio Rodríguez Larreta, con un 8% de los votos, que festejaba muy animadamente, ¿no? Como si se sentía un verdadero ganador, se lo vio muy entusiasmado, ¿no? En las declaraciones una vez que se conocieron los resultados. Pero bueno, esta fue una elección que en algún punto se nacionalizó. La campaña de Adorni todo el tiempo remitió a cuestiones nacionales, se ancló fuertemente en la gestión de Milei y sobre todo lo que se consideran los logros, el control de la inflación, y entonces, esto de reducir el Estado, de observar qué hace la casta y ponerle un límite, cosas que muchas veces conversamos por aquí, pero que evidentemente hubo algo de eso que tuvo repercusión y que hizo que un sector importante del electorado se inclinara por la persona de Adorni. Si vos me decís, un 30% tampoco es qué barbaridad, qué gran elección. Sin embargo, esto que decíamos, son las implicancias, ¿no? No deja de ser significativo como hay un triunfalismo que envuelve al Triángulo de Hierro y sobre todo a Karina, la armadora, ¿no? Entre las posiciones de Karina y Santiago Caputo, que no coincidían respecto de cuál debía ser la estrategia. Finalmente se impone Karina y gana, digamos. Y la implicancia que eso puede tener en la provincia de Buenos Aires, porque claramente lo empezaron a expresar. Ahora vamos a pintar de violeta la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí también lo vimos un poco el domingo a la noche, las declaraciones que dio Macri, o en el mismo momento en el que Adorni anuncia, se proclama ganador. Dice tabula rasa, todos aquellos que se sientan convocadas por las ideas de la libertad. No habla de convocadas, dijo convocados directamente por las ideas de la libertad, son bienvenidos, los esperamos, y de alguna manera va blanqueando lo que se venía conversando respecto del acuerdo que se puede generar en provincia de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? Y por otro lado, un peronismo que está también, basculando, que está en principio dividido, que está midiendo cuál es su estrategia, que está evaluando Cristina si va a ser candidata o no, pareciera que sí, pero no termina de definirse. Kicillof avanza con su movimiento Derecho al Futuro. Entonces es un escenario, la provincia de Buenos Aires, que a nosotros, además de tocarnos muy de cerca, se complejiza, ¿verdad? Entonces ese es un poco lo que podemos quedarnos pensando, más allá de que la elección haya sido una elección local en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué otras cosas empieza a mostrar esto respecto de lo que es el mapa bonaerense y el mapa nacional? Sí, exactamente. Nos va dando así como ciertas, no sé si puntitas de lo que se puede llegar a ver también. Yo creo igual que se vio por ahí también, y
Adorni o Milei invitada en ese momento como a sumarse a vamos a pintar todo violeta, que puede ser también un coso de como que ya no necesita ciertamente al PRO, pareciera, así como a simple vista, pero bueno, en las internas después veremos también qué sucede. Sí, se habló mucho, se viene hablando mucho del domingo a la noche en adelante respecto, bueno, que si el PRO se murió, el PRO se diluye, el PRO, bueno, yo en política nunca daría por muerto a nadie, por empezar, pero sí lo cierto es que ha quedado muy debilitado. Sí. Viene quedando muy debilitado desde que en principio habilitó a Milei, desde el famoso, lo que se conoce como el pacto de Acasuso, cuando Macri dice, bueno, apoyen, cuando le traslada de alguna forma su apoyo a Milei para el balotaje, bueno, desde ahí, digamos, se van dando una serie de situaciones y de negociaciones que lo dejan siempre en desventaja. Es cierto que está en desventaja, también es cierto que para imponerse en Provincia de Buenos Aires, esa alianza entre las dos fuerzas de la derecha, extrema derecha, digamos, de alguna forma es necesaria si quieren, digamos, imponerse. Pero bueno, habrá que ver ahí. Y también es cierto que cambiaron un poco, o sea, un poco bastante, que ahora es Milei quien marca el pulso, o, digamos, la Libertad Avanza quien marca el pulso y dice, bueno, si ustedes quieren vengan, pero vengan bajo nuestras condiciones. Y es ahí donde empieza a haber tensiones y donde Macri, según escuché una nota ayer que le hacían a Jaime Durán Barba, su histórico asesor, no termina de entender, bueno, en qué momento debió haberse corrido o qué cosas hizo mal, y que hace que terminara finalmente el PRO subsumido a las condiciones de la Libertad Avanza, ¿no? Sí, exactamente. Y además surgió, bueno, estas declaraciones también entre Milei y Macri, que Milei le decía, estás hecho un llorón, también como las palabras que utilizaba. Después surgió también un video hecho con inteligencia artificial de Macri como bajando a la candidatura a los penatos, como que también toda esa situación genera no sé, disturbios así políticamente. Sí, hubo una situación, es cierto, el sábado que apareció un video hecho con la inteligencia artificial donde se lo veía Macri diciendo que bueno, finalmente que se bajaba la candidatura del PRO para estas elecciones de las que hablamos del domingo pasado. Que generó bastante revuelo, que bueno, que también implicó volver a hablar respecto de la campaña sucia. Y bueno, ¿qué hacemos en estos tiempos de comunicación política atravesada por la inteligencia artificial? Y además en estos tiempos donde muchas veces es tan difícil distinguir lo que es verdad de lo que no, o lo que es, o sea, entonces, y ahí hubo como una especie de enojo, la justicia ordenó bajar el video, pero ya sabemos que una vez que circula lo que está en redes sociales, lo que está en internet, una vez que circuló y es muy difícil que nadie lo haya visto o que incluso no podemos a ciencia cierta decir que tiene un efecto sobre la elección, pero bueno, hace ruido, hace lío, hace lío, estoy como el Papa, pero como nuestro Papa Francisco, un besito, lo recordamos con cariño, genera confusión, ¿no? Que es un poco también parte de la estrategia, que después, bueno, apareció también un audio que no sabemos si era cierto o no, de Adorni diciendo, muchachos, no hagan esto, que es contraproducente, que finalmente, bueno. Pero todo termina siendo una gran confusión. No obstante, viendo un poco lo que sucedió, viendo los números, ya había una porción del electorado que estaba decidida a apoyar al candidato de la Libertad Avanza y otra porción importante que decidió apoyar al candidato a Santoro. Y el PRO, bueno, sí quedó en desventaja. Y también hay que sumar el factor Rodríguez Larreta, que podría haber sido un electorado similar, bueno, que decide tomar otro camino. No digo que todo el mundo que votó a Rodríguez Larreta hubiese votado al PRO, pero seguramente algo le resta. Entonces un poco le resta por un lado, otro poco le resta por el otro, queda con un número, si uno mira históricamente la serie electoral en la ciudad autónoma, bueno, el PRO siempre victorioso y siempre con relativamente buenos números. Esta elección lo golpeó bastante, ¿no? Sí, estuvo como muy baja. Además también, bueno, cabe destacar que fue una de las elecciones con más baja participación democrática, digamos. Un 53% de todo el padrón también fue a votar, entonces eso también achica un poco. Fue más la gente un poco que no fue a votar que la que votó a Adorni, por ejemplo. Muy buen punto esto que estás planteando, muy interesante. No lo recordaba, digamos, pero no lo había traído a colación, pero es muy buen punto el que estás marcando, porque hubo un 54% del padrón que fue a votar, que es un número muy bajo para la serie histórica de la Ciudad de Buenos Aires, pero que también, hubo también en Santa Fe, cuando hace poco también hubo un número un poco bajo, se viene registrando alguna baja,
Pero también eso es interesante en tanto que nos permite pensar que sabemos que hay enojo, que hay frustración, que no se encuentran alternativas, que quizá Milei fue una alternativa porque no se quería volver a lo de antes, ni a Macri ni a Cristina, digo, no todas, muchas cuestiones que muchas veces conversamos. Sin embargo, en otros momentos esa desconformidad o ese enojo se expresa o en un candidato que uno puede decir como fue Milei, una rareza, un outsider, o en el voto en blanco o en el voto nulo. Y sin embargo, esta vez la gente decide ni siquiera ir a votar. Sí. Entonces, eso sí es un llamado de atención importante, ¿no? Porque si efectivamente una de las instancias más importantes, no es la única, pero una de las instancias donde hacemos gravitar la cuestión, o sea, hacemos escuchar nuestra voz de alguna forma, nos retiramos de esa participación, bueno, ahí más allá de bueno, efectivamente terminan representados quienes van a votar. Bueno, ¿qué pasa con todo este sector de la sociedad que ya no está ni siquiera valorando positivamente el hecho de ir a votar para expresar al menos su disconformidad? Voto en blanco. O pongo, como en la crisis del 2001, un chiste, una boleta, un qué sé yo, o el chiste de Clemente, que era bien de esas épocas, la gente más grande me va a entender. Bueno, ahora decide retirarse y eso es un dato que debe llamar la atención, es un dato sensible. Entonces, sí, tal cual. Y que, bueno, que nos afecta directamente y vemos también si se va a replicar en las próximas elecciones de esta baja participación o si puede llegar a aumentar un poco, pero ya también el 54 es muy bajo. Yo creo que no sé si vamos a llegar al 70, 75 teniendo estos números, pero bueno, son puras especulaciones. Sí, igual. Sí, habrá que ver. 54 es cierto que es muy bajo. Normalmente... o sea, desde el 83 para acá ha habido algún descenso en la participación, pero se mantiene alrededor, en unos niveles del 70, pone el promedio. En las legislativas del 2021, que fueron post-pandemia, que era un contexto más complejo, más difícil o más raro, si se quiere, ahí también hubo un poco de baja, pero normalmente entre 70 y 75% de participación hay. Veremos qué sucede y veremos qué sucede si volvemos a la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, con las elecciones que tenemos desdobladas. En primera instancia el 7 de septiembre y después la nacional en octubre. En octubre, sí. Y además también, ya los últimos datos, es que también cambia la forma de votar, porque tenemos la boleta única. Tenemos la boleta única, así que también eso es todo un ejercicio que habrá que ver cómo llegamos en términos de información, de aprendizaje, digamos, si bien históricamente, por experiencias que ha habido en otras provincias, no necesariamente esto genera un gran problema, pero sí es cierto que la gente se va a encontrar con algo diferente, ¿no? Y que entonces va a tener que saber cómo resolver en un tiempo medianamente acotado, porque además también es que cuando uno entra a cuarto oscuro no se puede quedar media hora. Entonces ahí es importante que haya campañas de difusión, de información, digamos, donde uno pueda saber cómo tiene que proceder cuando llega a la votación. Sí, además en las dos instancias, va a ser en la primera, el 7 de septiembre, creo que es la boleta sábana como siempre, y después en octubre va a cambiar, entonces también esos cambios ahí también hay que estar como bien informados. Sí, hay que estar muy atentos. Bien, muchísimas gracias Constanza entonces por traernos la política nacional y todo este contexto que estuvo pasando en los últimos días. Te agradecemos por venir a este espacio. Bueno, gracias a ustedes, siempre es lindo venir aquí al estudio. Perfecto, estábamos dialogando con Constanza Caffarelli, con su columna de política nacional, que seguiremos charlando también más adelante, y bueno, respecto de las elecciones que pasaron este domingo y las que vendrán también. Seguimos